Pues ayer llegó una información terrible para nuestro país. Hay 2 millones más de pobres, dice la Coneval. El número de pobres en México aumentó de 2012 a 2014 en 2 millones de individuos. De acuerdo con el reporte del Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo, este organismo oficial que mide la pobreza, el ingreso promedio de las familias, está dando las cifras. Sí, pero Chayito dijo que no, que sus políticas estaban funcionando y que todo iba viento en popa. ¿Y a quién le crees de los dos? ¿De Tin Marín, de Dopingüe? Pues, No solo se lavó las manos, le echó la culpa a alguien más. Dijo, bueno, es que no han establecido medidas para que la población no siga creciendo. Porque la población que más crece son los pobres, dijo. Oiga, lo más triste no es que haya más pobres, el problema más triste a mi manera de ver es que siguen siendo el mismo número de pobres que hace 15 años. Tenemos los mismos pobres. Bueno, Entonces, sí, ¿para qué estamos gastando dinero en eso? En combate a la pobreza se va mucho dinero. Y no ha cambiado nada. ¿Para qué invertimos? ¿No lo acaba de decir un Nobel de Economía que estuvo en México? Que la pobreza dándoles a los pobres nunca se iba a solucionar. Claro. Son paliativos. Es decir, es como si tú tienes un cáncer en el cerebro y te tomas una pastilla para curarte. Mejor pon a Mario de ejemplo. Sí, no, ese tipo son los programas asistencialistas no construyen infraestructura, no construyen orden y disciplina de trabajo, y entonces simplemente son dádivas. Es una caridad prácticamente del Estado la que le da con estos programas, porque no hay manera de construir una infraestructura en estas zonas marginadas para crear fuentes de trabajo permanentes. El pescado chino es el cuento clásico. Sí. bueno, hay grupos muy desamparados que ya no pueden trabajar, como la gente de edad muy avanzada, que sí tenía problemas muy fuertes para, no solo en México, en cualquier lugar, para sobrevivir. Para eso sí sirven. Pero quien está pobre porque no tiene empleo desde hace 1 año, 2 años, no sirven esos programas. Se necesita Crear infraestructura. formación de nuevas fuentes. El problema es que han creado, y está costando mucho dinero, una serie de programas que están mermando la economía nacional, porque empezaron en el DF y se extendieron a todo el país. Esas aportaciones que se dan a las personas mayores, hay muchos que todavía tienen algún trabajo remunerado y tienen su credencial y cobran su pensión, porque no se hizo un estudio socioeconómico, y hay personas de 70 años que están más fuertes que yo y están cobrando, Mario. Ahora, el de las madres solteras, son mujeres jóvenes. ¿Por qué no se abren, no sé, guarderías, escuelas apropiadas? Servicios. Sí, servicios, y que la mujer se vaya a trabajar. No esté dependiendo de una aportación que además es mínima, porque le alcanza para muy poco. También han alegado contra eso de hacerlo selectivo, y de señalando que los programas de verificación de que en efecto la gente es pobre y lo necesitaría, la tarjeta, es más cara que simplemente dárselo a todos los de un sector. Se presta también a abusos. Claro. Y pues es un dilema, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Dejarlos desatendidos o poner un sistema burocrático gigantesco que esté verificando que no ganes dinero en otro lado? También la corrupción está clavando sus uñas ahí, Mario. Se destina tanto dinero para apoyo y ayuda, y en el camino se va perdiendo, se diluye como si llevaras agua en una canasta.
Se dan las becas a estudiantes. Supimos qué pasó con las becas hace 2 años, que las estaba manejando la Asamblea, precisamente la actual secretaria de Educación en el Distrito Federal. Nunca se supo dónde quedó ese dinero. Pues el caso es que la Corte de los Milagros en este país engrosó. Antonia Pérez Guadarrama, de 66 años, nos llama de Culhuacán. Entre tantas noticias malas, yo les quiero dar una buena. Tuvimos la fortuna de recibir una televisión y a los discapacitados les regalaron una tablet. ¿Por qué no dicen esto? Pues sí, está sucediendo. En ayuda, mira, una cosa muy funcional en el Distrito Federal y que ha recibido apoyo de las sesudas opiniones son los comedores populares con 10 pesos tu menú. Es una magnífica oportunidad para que mucha gente que antes no tenía nada que llevarse a la boca, con una cuota mínima, como nos decían en las escuelas, desayuno. Los desayunos escolares. Con un 20. 20 centavos costaban. Y era un desayuno perfectamente balanceado, que incluía leche, fruta, proteína, de diferentes tipos, a veces proteína vegetal, a veces proteína animal. Eran ricos. Bueno, y hay que decirlo, los desayunos escolares fue algo que se instauró en la época de José Vasconcelos, cuando él fue secretario. Bueno, él crea la Secretaría de Educación Pública y es el primer secretario, y bajo la lógica de que un niño bien alimentado obviamente tenía más capacidad para aprender, para asimilar, para la memoria, desarrolló todo un programa durante los 3 años que duró su, digamos, en su cargo, este asunto de los desayunos escolares que siguieron durante todo el siglo XX. Sí, y se fortaleció mucho la distribución en la época de López Mateos por instancias de doña Eva Sámano. Ella es la que se puso a trabajar y se extendió el beneficio a todo el país. Hay 2 avances muy significativos a raíz de eso: los desayunos y los libros de texto gratuitos. Bueno, el libro de texto gratuito se crea, la comisión, la CONALITEG, que es la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, se crea en 1959 a instancias de López Mateos. Y me parece que el secretario de Educación, no, si no mal recuerdo, era Agustín Yáñez, otro también importante. No, era Torres Bodet. Torres Bodet, claro. Torres Bodet. Pero Jaime. lo importante de todo eso es que Torres Bodet, López Mateos habían estado cerca de Vasconcelos en los años 20. Claro, López Mateos había sido su colaborador. En la De campaña del hecho, 29. López Mateos le sale el aneurisma porque en una represión antivasconcelista le dieron un macanazo, que lo mandaron al hospital. Los libros clásicos de esa época que se volvieron a reimprimir recientemente, ¿no? Los clásicos sí, pero fue una impresión para... Amelia Gómez Cruz, de 58 años, en Atizapán. A la señora, que está muy contenta porque le regalaron una pantalla. Díganle que no es regalada. La vamos a pagar todos a eternos meses sin intereses, con el aumento de 2 pesos de golpe a la leche liconza. Pues sí, Bueno, algo hay de eso. De todas maneras, si no se paga, surge un chipote. Pues sí, pero es que el aumento iba a venir de todas formas. Pues más vale el aumento con la pantalla que sin la pantalla. Miles de amas de casa tienen que llevar 4 pesos más para comprar su dotación liconza. Aunque parece poco, los expertos en finanzas del hogar consideran que es el equivalente a casi un viaje en el metro o 2 piezas de pan, gastos que apenas con sacrificios cumple la gente. ¿El salario mínimo está en cuánto? ¿En 58? Sí, más o menos. 58 y centavos.
Ya se unificó para todo el Quítale país. 20 pesos para la leche. Pues es una situación que preocupa a las amas de casa. Vamos a tener que echarle menos leche al atole, dijo una señora. Y como diría, bueno, mi mamá siempre me decía esa frase, bueno, ¿y qué? ¿Le vamos a dar una mordida a la tele o a la tablet? ¿Para qué no? ¿Y por qué a la gente de malos modos, entrañas, pues, le dicen de mala leche? Porque la leche que recibieron no fue benéfica, los hizo malvados. Entonces era una mala leche. Fueron Porque quien criados. recibe la leche con amor y todo se convierte en un ser positivo. Pues el caso es que es famosa esa designación. Es como decir de mala crianza. Sí. Ya desde pequeño te envenenaron, ya no cambias. Hay toda una cultura de eso, de lingüística, porque decir que leche es decir que suerte, qué buena suerte. ¿Cuál es su Sí, es mensaje, cierto, Dimas? ¿verdad? También. También. Hay un cuento muy famoso, el de la lechera, aplicándola a quien tiene muchos planes, pero son ilusiones muy fuera de la lógica, y entonces se le repite el cuentecillo ese, leyenda, fábula. Sí, el de hacerse expectativas antes de recibir un beneficio. Porque la lechera recibe una cantidad adicional porque la vaca dio más, ¿no? Y la lleva en su cabeza, la enorme jarra. Y va pensando, la voy a vender y voy a comprar esto y voy a comprar ropa y voy a tener eso. Y él se resbala, se cae y se rompe. Y es muy triste eso. ¿Sí? Y pierde todo. Por eso es hacer las cuentas de la lechera. Ernesto Martínez Salinas, de 62 años, de la colonia Plateros. Yo arreglo lavadoras a domicilio y visito muchas casas, pero por muy humildes que sean las casas, tienen pantallas planas, lavadoras caras, celulares y hasta tenis de marca. Y así nos quejamos, más bien no valoramos los lujos que tenemos. No, pero es que hay de pobres a pobres. Si se va realmente a los barrios ¿Cuál es su que nombre? están colgados de los cerros, ahí sí hay miseria de que no hay ni drenaje, ni agua, ni nada. Es ¿Cómo va a ir horrendo. a un barrio de esos? Si no tienen lavadora. ¿De dónde nos habla? Esos son los que no tienen agua, no tienen lavadora, no tienen luz. Tenemos diferentes clasificaciones de pobres. Hay unos pobres que están en la verdadera miseria, que Dígame se su puede comentario. decir que esos son a los que está enfocada la mentada cruzada contra el hambre, ¿no? Que les pueden llevar algunas despensas, que les tratan de acomodar un sistema que en donde se vuelvan Buenos días, Radio Centro. autosustentables, que aprovechen los pocos recursos que hay en su zona y de ahí sobrevivan. Pero hay otros que son los nuevos pobres, que son los que crecieron en estos 2 años, que hacíamos conteo hace rato, ¿no? Que eran de clase media, pero ahora se disminuyeron Hay los quien recursos. dice que se puede hacer un cálculo en una ciudad como esta, revisando las casas que no tienen antena de televisión. Claro, ahora ya está cambiando el sistema de transmisión y de captación, ¿no? Pero antes, cuando solamente había ese modo, no veías una casucha, por amolada que se viera, que no tuviera. Pero sobre todo en la zona urbana. Pero es que la pobreza absoluta no está aquí, en la zona urbana. Generalmente es en provincia. Son poblaciones que están en un cerro, a la que es muy difícil allegar los recursos. Y el problema no es que los pobres, es que haya los mismos pobres que hace 10 años es impensable. Pero lo curioso es que los ricos de hace 10 años son más ricos. Pero lo que tú dices es muy cierto. Hace muchos años en un programa de la SEP,
un grupo de maestros fuimos a visitar la zona esta de el Cerro del Chiquihuite. Ahí hay una población enorme, desde entonces ya era una población enorme que no tenía acceso a los servicios básicos de agua y de luz como tal, bien instalados. Tenían luz con unos cables que llegaban quién sabe desde dónde y después se repartían la luz. Claro, tenían 3 días luz y 4 no, porque era un cable que colgaban desde la avenida más cercana hasta allá arriba del cerro, pero tenían tele. Eso nos sorprendió. Era un estudio de zonas marginadas y sí nos sorprendió porque tenían catres para dormir, catres de aquellos de lona agarrados por unos Lo resortes. peligroso para todos es que no tuvieran drenaje. Sí, claro, porque además en el cerro era muy difícil llevar el agua y desde luego algunos tenían fosas sépticas, pero otros al aire libre. No, lo peligroso para todos es de que sí hay una penetración de la televisión en los más pobres y esa los está educando. Claro. Claro. Yo trabajo para divertir. La Secretaría de Educación, Que haga los dijo una vez el señor Azcárraga. Que eduque. Pues sí. Gloria Cortés. Tengo una vecina que es encargada de un comedor comunitario. Y desgraciadamente van personas con bastantes posibilidades económicas y no se les puede negar el servicio. No, pues es como si en una iglesia dijeras, no, tú no traes cara de sufrimiento, no te vengas a rezar aquí. Exacto.